Operación Trueno del Caribe. La madrugada del 3 de enero de 2026 no será olvidada. No fue una invasión terrestre masiva al estilo del siglo XX, sino una operación de guerra quirúrgica de quinta generación. 1. La fase de ciberguerra, 1 de la mañana a 2 de la mañana. Antes del primer disparo, el Comando de Ciberseguridad de Estados Unidos ejecutó el protocolo apagón total. Colapso de comunicaciones. Los satélites de fabricación china y rusa que servían a la inteligencia venezolana fueron neutralizados mediante interferencia de radiofrecuencia. Caída del sistema bancario y eléctrico, se cortó el flujo de datos de los servidores gubernamentales, dejando a los comandos regionales del ejército venezolano sin comunicación con Caracas. El país quedó a oscuras, permitiendo que la tecnología de visión nocturna de Estados Unidos fuera la única dueña de la noche. 2. El ataque quirúrgico. Aviones furtivos F-35 Lightning II y drones MQ-9 Ripe atacaron simultáneamente. Defensas aéreas. Los sistemas S-300 y Buk M2 en las bases de El Sombrero y Barcelona fueron destruidos en cuestión de minutos. Centros de mando. El complejo de búnkeres en el Fuerte Tiuna sufrió impactos de bombas antibúnker, bunker busters, colapsando las salidas de escape de la cúpula militar. 3. La captura en la casona. Contrario a la creencia popular de que Maduro se escondería en un búnker militar, la inteligencia estadounidense lo localizó en una vivienda de seguridad altamente fortificada en las afueras de la capital. El asalto, miembros del grupo de aplicaciones de combate, Fuerza Delta, descendieron mediante la técnica de Fast Rope desde helicópteros Black Hawk furtivos. La rendición, tras un breve intercambio de disparos con el Círculo de Seguridad Presidencial, compuesto en parte por asesores extranjeros, Maduro fue sometido. Las imágenes filtradas muestran al exmandatario visiblemente desorientado, siendo escoltado hacia un helicóptero de extracción. 2. El expediente judicial. ¿Por qué capturarlo ahora? La captura responde a una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York. Estados Unidos esperó el momento de mayor debilidad interna para actuar bajo los siguientes cargos. Narcoterrorismo de Estado. La Fiscalía estadounidense presentó pruebas de que Maduro no solo permitía el tráfico, sino que utilizaba los aviones de la estatal PSA para mover cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, coordinando con el Cártel de los Soles. Violaciones de la ley RICO. Se le acusa de dirigir una organización criminal dedicada a la extorsión, el lavado de dinero y el asesinato por encargo para mantener el control político. Conexión con grupos insurgentes. Documentos recuperados de servidores encriptados vinculan directamente a Miraflores con la financiación de células terroristas que buscaban desestabilizar la región. 3. El análisis del poder. ¿Cómo resistió Maduro 12 años? Para entender por qué esta caída tomó tanto tiempo, debemos analizar los pilares de su resiliencia entre 2013 y 2025. 1. El sistema de lealtad por corrupción. Maduro no gobernaba solo, gobernaba para una casta militar. Creó un sistema donde los generales eran los dueños de los puertos, control total de las aduanas y lo que entraba al país. La minería. El arco minero del Orinoco se convirtió en una caja chica de oro y diamantes para pagar favores. El petróleo. Al militarizar PSA, la riqueza del país se convirtió en el presupuesto personal de la cúpula. 2. La ayuda del eje euroasiático. Venezuela se convirtió en el peón clave de un tablero mundial. Rusia proporcionó los sistemas de defensa que, hasta hoy, habían disuadido ataques. Los mercenarios de Wagner servían como el último anillo de protección presidencial. Irán ayudó a rediseñar las refinerías y proporcionó drones tácticos para vigilar a la población civil. China, a cambio de petróleo a precios de descuento, Beijing instaló el Carnet de la Patria, un sistema de control social digital inspirado en su propio modelo de crédito social. 3. La fragmentación social y la migración. El éxodo de más de 8 millones de venezolanos funcionó como una válvula de escape. Aquellos con más educación, recursos y voluntad de protesta fueron los primeros en irse, dejando atrás a una población mayoritariamente dependiente de las cajas de alimentos, CLAP, del gobierno. Rusia, el retorno del conflicto frío.
Para Vladimir Putin, Venezuela no era solo un aliado, era su portaaviones en el Caribe. La respuesta militar, el Kremlin ha emitido un comunicado urgente calificando la captura como un acto de piratería internacional y una violación flagrante de la soberanía. Se reporta que los buques rusos presentes en el Caribe han sido puestos en alerta máxima. El factor Wagner, se estima que aún hay cientos de contratistas militares rusos, sucesoras de Wagner, en territorio venezolano. La gran incógnita es si estos mercenarios recibieron la orden de replegarse a las zonas mineras para proteger los activos rusos o si iniciarán una insurgencia contra las fuerzas estadounidenses. La deuda, Rusia ha invertido miles de millones en armamento y tecnología en Venezuela. Moscú teme que un nuevo gobierno pro-occidental desconozca estas deudas, lo que representa una pérdida económica y estratégica catastrófica para el Kremlin. 2. China, la diplomacia del silencio calculado. A diferencia de Rusia, China juega a largo plazo. Su interés principal es el suministro de energía y recuperar los préstamos otorgados. Reacción oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha pedido moderación y que se respete el derecho internacional, pero no ha condenado la acción de Estados Unidos con la misma fuerza que Moscú. Negociación bajo cuerda. Se rumorea que Beijing ya está en contacto con el equipo de transición apoyado por Estados Unidos. El objetivo de China es simple, no nos importa quién gobierne en Caracas, siempre y cuando nos sigan enviando petróleo para pagar la deuda de 60.000 millones de pesos. El control digital, China está preocupada por la seguridad de la infraestructura tecnológica, el sistema de control social y el carnet de la patria, que ellos mismos instalaron, ya que contiene datos sensibles sobre su capacidad de vigilancia. 3. Irán, el aliado de las sombras. Irán utilizó a Venezuela como un centro logístico para evadir sanciones y expandir su influencia en el hemisferio occidental. La conexión energética, en los últimos años, ingenieros iraníes mantuvieron operativas las refinerías venezolanas. Con la captura de Maduro, Irán pierde su principal socio en América Latina para el intercambio de oro por combustible. Riesgo de células dormidas. La inteligencia de Estados Unidos está en alerta ante la posibilidad de que grupos vinculados a Irán intenten ataques de distracción o represalia en otros puntos de la región para presionar la liberación de Maduro. ¿Por qué el apoyo de estos países mantuvo a Maduro tanto tiempo? Sin este apoyo, el gobierno de Maduro habría colapsado en 2019. Estos tres países formaron un círculo de resiliencia. Tecnología de vigilancia, China permitieron al régimen identificar y detener a disidentes antes de que organizaran protestas masivas. Soporte financiero, Rusia, el banco Agrofinance Bank y otros canales rusos permitieron a Venezuela seguir moviendo dinero cuando fue desconectada del sistema SWIFT. Triangulación de crudo, Irán enseñó a Maduro cómo usar barcos fantasma para vender petróleo a pesar de los embargos, manteniendo un flujo mínimo pero constante de dólares para pagar a los generales. El escenario final, ¿habrá una contraofensiva? El mundo observa con nerviosismo. Si Rusia decide que Venezuela es una línea roja, podríamos ver una escalada diplomática sin precedentes. Sin embargo, con Maduro bajo custodia en Nueva York, el eje extranjero se ha quedado sin su pieza legal en el tablero. Situación crítica, en este momento, se reporta que aviones de transporte rusos están aterrizando en Cuba. No se sabe si es para evacuar personal o para preparar una respuesta.